En esta era, mientras navegamos por el final de los días, es imposible ignorar las señales que nos rodean, señalando una época que se acerca a la culminación de la historia. Mateo 24 se despliega no solo como un capítulo en la Biblia, sino como una narrativa diaria en nuestras vidas. En este capítulo, Jesús mismo describe las señales de los tiempos finales, guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, hambrunas, pestilencias y terremotos en diversos lugares. Estas no son meras palabras, sino las realidades que encabezan nuestras noticias diarias. Cada titular, cada conflicto, las disputas continuas, ello seco el principio de dolores de parto, un mundo en la agonía del cambio, un dolor que habla de la culminación de una era mientras observamos estos eventos. No son solo incidentes aislados, sino señales interconectadas del comienzo de los dolores de los que Cristo habló. Mateo 24, 1-8. Y Jesús salió y se apartó del templo, y sus discípulos vinieron a él para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo: ¿No veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y mientras se sentaba en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron a él en privado diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús respondió y les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Ved que no os turbéis, porque todas estas cosas deben suceder, pero el fin aún no es. Porque nación se levantará contra nación, y reino contra reino, y habrá hambrunas, pestilencias y terremotos en lugares diversos. Todo esto es el principio de dolores. Nosotros somos testigos de un mundo en tensión, donde el hilo de la paz está desgastado y gastado. Las naciones están al borde del conflicto, con puntos críticos potenciales hirviendo en todo el mundo. Oriente Medio, Europa, el Mar del Sur de China. Cada región contiene la respiración, anticipando lo que pueda venir después. La gente está al límite, el escenario global está preparado, con cada nación como un jugador en este juego precario, donde un solo paso en falso podría llevar a un descenso hacia el caos. Contra este telón de fondo, una figura profética milenaria entra en nuestra conciencia colectiva: el Anticristo. Lejos de ser un relicario de la literatura apocalíptica, el Anticristo es uno de los personajes principales en la culminación de la historia, un hombre envuelto en oscuridad, profetizado para emerger de las sombras de la profecía bíblica. Esta entidad no es una mera metáfora, es la personificación misma de la ilegalidad y la rebelión contra Dios que acecha bajo la superficie de nuestro mundo. La ascensión del Anticristo, según fue profetizado, es inevitable. Su ascenso al poder está inextricablemente vinculado con los eventos del fin de los tiempos descritos en el libro de Apocalipsis. Una era definida por el estrés y la agitación dentro de las páginas del Apocalipsis. Su presencia es dominante, pivotal en la narrativa que culmina en el conflicto definitivo entre la luz y la oscuridad. En tales tiempos, es natural reflexionar en medio de la cacofonía de guerras, la angustia de las naciones y el dolor de la creación. ¿Qué papel desempeñará el Anticristo? Su surgimiento está entrelazado con el engaño, blandiendo promesas de paz a un mundo desesperado por evitar la calamidad. Sin embargo, su verdadera intención es la destrucción y el dominio. Un reinado que se opone a todo lo que el reino de Dios representa. Por lo tanto, con el escenario preparado y los actores en su lugar, nos encontramos contemplando una pregunta profunda e inquietante en el tumulto de estos últimos días, mientras nos preparamos para lo que pueda venir. ¿Qué impactante papel desempeñará el Anticristo en 2024? ¿Será él quien detenga la marcha hacia la Primera Guerra Mundial, o será el catalizador que nos impulse hacia ella? En este contexto de profecía y predicción, la pregunta flota en el aire, palpable en su urgencia. ¿Detendrá el Anticristo la Segunda Guerra Mundial? Es una pregunta que conmueve el alma. La verdad es que las Escrituras no indican explícitamente que el Anticristo detendrá la Segunda Guerra Mundial. Cualquiera que afirme que lo hará o no, está ofreciendo su opinión. Así que permítanme compartir mi opinión personal. Personalmente no creo que habrá una tercera guerra mundial, simplemente debido a varias razones, una de las cuales es la disuasión nuclear, el concepto de destrucción mutua asegurada,
sugiere que el uso de armas nucleares llevaría a la aniquilación tanto del atacante como del defensor, lo que actúa como un poderoso disuasivo contra el inicio de un conflicto global que podría escalar a intercambios nucleares. Otra razón es la opinión pública y la era de la información. En la era de la información, la opinión pública se difunde amplia y rápidamente, creando presión inmediata sobre los gobiernos para evitar la guerra. Con la comunicación instantánea, hay un mayor escrutinio de las acciones gubernamentales y un mayor entendimiento de los horrores de la guerra, lo que puede influir en las decisiones de los líderes. Además, el poder de la armamentística moderna es drásticamente diferente al de la XX siglo. La evolución de la armamentística desde la Primera y Segunda Guerra Mundial hasta la era moderna representa una transformación drástica marcada por avances tecnológicos que han alterado fundamentalmente la naturaleza de la guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, el combate se caracterizaba por la guerra de trincheras y armas relativamente primitivas, como rifles de cerrojo, ametralladoras y gas mostaza. La artillería era la fuerza dominante en el campo de batalla, causando la mayoría de las bajas. La Segunda Guerra Mundial vio avances significativos con la introducción de tanques más sofisticados, aviones, etc. Los avances en tecnología han dado lugar a armas inteligentes, sistemas no tripulados como drones y capacidades de guerra cibernética que pueden perturbar la infraestructura enemiga sin presencia física. El arsenal militar actual incluye municiones guiadas de precisión, sistemas avanzados de defensa de misiles y tecnología furtiva, que permiten a las fuerzas golpear con notable precisión desde grandes distancias. Las armas nucleares también han evolucionado, siendo los arsenales de hoy capaces de mucha más destrucción que aquellos utilizados en la Segunda Guerra Mundial. La armamentística es tan poderosa que no creo que haya una antes de la llegada del Anticristo. Sin embargo, es importante destacar que cuando el Anticristo llegue, vendrá como un hombre de paz. Es plausible, y podría ser un escenario en el que detenga al mundo de precipitarse hacia la guerra como un hombre de paz. Noten mi elección de palabras. Es un escenario plausible. No estoy afirmando en ningún momento que esto es lo que sucederá, pero el mundo escucharía a un hombre que lo detenga de precipitarse hacia la guerra. El paisaje global actual, caracterizado por tensiones políticas significativas y disturbios, no es meramente coincidencial, sino un componente crucial de la narrativa profética. Este clima de inestabilidad y desorden crea un terreno fértil para la emergencia del Anticristo como vemos hoy. El mundo está dividido, reflejando las condiciones predichas que precederían la llegada del Anticristo. Globalmente, hay un clamor profundo y universal por la paz, un anhelo resonante que resuena a través de naciones desgarradas por el conflicto y la división. Este abrumador deseo de paz es la condición exacta que podría allanar el camino para el Anticristo, quien está profetizado para emerger como un faro de falsa paz. La Biblia en Daniel 8:25 ofrece una advertencia sobre su naturaleza engañosa, afirmando que a través de su política también hará prosperar el engaño en su mano, y se engrandecerá en su corazón, y por la paz destruirá a muchos. También se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado sin intervención humana. Esta escritura ilustra cómo el Anticristo explotará el anhelo universal por la paz para ascender al poder, solo para usarlo como disfraz para sus intenciones siniestras. Además, Primera de Tesalonicenses 5:3 también apoya esta visión, advirtiendo que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Este versículo subraya el peligro de confiar en una falsa paz, que abruptamente dará paso al caos sin precedentes bajo el gobierno del Anticristo. El mundo se percibirá a sí mismo como disfrutando de un estado de paz y seguridad, pero esta tranquilidad será abruptamente destrozada, mucho como los dolores de parto que de repente se apoderan de una mujer embarazada durante las primeras etapas de la tribulación, un período de intensas pruebas y tribulación siguiendo el rapto. Los incrédulos serán engañados en un sentido engañoso de paz y seguridad. Sin embargo, este período de calma demostrará ser fugaz y engañoso. La Escritura menciona específicamente un tratado de paz en Daniel 9:27, indicando un acuerdo que será forjado por el Anticristo y luego roto a mitad de camino.
Durante el período de la tribulación, el versículo dice: «Y confirmará el pacto con muchos por una semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y por la extensión de las abominaciones, él hará desolado, hasta que la consumación sea cumplida y lo determinado se derrame sobre el desolado». Este pasaje detalla un período de aparente paz o estabilidad iniciado por esta enigmática figura. El pacto con muchos por una semana se entiende típicamente como un tratado de 7 años, siendo el término una semana un símbolo de un período de completitud en la numerología bíblica. Este pacto es particularmente significativo porque sugiere un período temporal de paz o normalidad, posiblemente en la región políticamente volátil del Medio Oriente. Sin embargo, la profecía predice una traición a este acuerdo en la mitad de la semana, lo que se traduce en después de 3 años y medio. El anticristo romperá este pacto. Este cambio abrupto marca un momento crucial en los eventos escatológicos, significando la transición de una paz engañosa a un conflicto abierto. En términos simples, este pasaje es a menudo interpretado como el anticristo, haciendo un tratado de paz o pacto, particularmente con Israel, por 7 años, pero luego rompiéndolo a la mitad, revelando su verdadera naturaleza maligna. Este acto de traición resalta las estrategias engañosas empleadas por el anticristo y sirve como una advertencia contundente para permanecer vigilantes y discernientes. Debido al estado actual del mundo, muchas personas están nerviosas, pero el estado actual del mundo no debería ser una sorpresa para un cristiano. En absoluto, debería serlo. Mateo 24, 6 y 7 dice: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero el fin aún no es. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres y pestes, y terremotos en lugares diversos». Estás presenciando guerras, terremotos, pestilencias. Esto es lo que la Biblia llama el principio de dolores. Jesús mismo te dijo a ti y a mí el estado del mundo en los tiempos del fin. ¿Por qué entonces nos sorprendemos? No vivamos en un estado constante de miedo. Hemos sido prevenidos de los días en que vivimos, prevenidos por nadie menos que el Señor Jesucristo. En palabras de Jesús, los últimos días estarán marcados por tiempos peligrosos, una verdad que no debería sorprendernos ni desanimarnos como seguidores de Cristo. Estamos llamados no a enfocarnos en el caos y la inquietud que puedan rodearnos, sino a fijar nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En estos tiempos desafiantes, puede ser difícil mantener nuestra compostura y esperanza. El mundo parece lleno de guerras, con noticias constantes de personas sufriendo y muriendo. Es comprensible sentirse inseguro o abrumado por los males que presenciamos a diario. Sin embargo, en medio de este tumulto, Jesús nos ofrece un mandato claro: no dejéis que vuestros corazones se turben. Si buscas la paz que solo Cristo puede ofrecer, entonces es esencial cambiar tu enfoque de estas perturbaciones políticas y naturales hacia Cristo mismo. La Biblia está repleta de instancias donde los seguidores de Dios encontraron paz y fortaleza no en sus circunstancias, sino en su enfoque inquebrantable en la soberanía de Dios. Considera a Josué, quien asumió el manto de liderazgo en Israel durante un tiempo de gran conflicto. Como líder joven y potencialmente ansioso, la seguridad que Dios le dio fue sencilla pero profunda. No te desanimes. Hoy, Jesús extiende el mismo mensaje a cada uno de nosotros, sin importar la inquietud global, las maniobras políticas o los cambios sociales que observemos. Estamos animados a permanecer firmes y serenos. Esto no es un llamado a la ignorancia o la indiferencia hacia los eventos mundiales, sino una invitación a percibirlos a través de la perspectiva eterna de Dios. Recuerda, ningún poder terrenal o gobierno puede destronar el gobierno soberano de nuestro Dios. Él permanece firmemente en su trono, orquestando eventos según su voluntad y propósito divinos. Como creyentes, tenemos el privilegio y la responsabilidad de vivir no en el miedo, sino en la fe, no en el caos, sino en los pasos ordenados que Jesús establece para nosotros. Al hacerlo, nos convertimos en faros de esperanza y paz en un mundo que desesperadamente necesita ver la estabilidad y el amor que proviene de confiar en Cristo. Además, dejémonos inspirar por los apóstoles y los primeros cristianos que, a pesar de la persecución y las adversidades, avanzaron con valentía y alegría. Su secreto
conocían la realidad de la promesa de Cristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Esta profunda verdad les permitió enfrentar adversidades con una paz que trasciende el entendimiento humano en estos últimos días. A medida que se despliegan las señales de los tiempos, tal como están predichas en las Escrituras, no nos dejemos consumir por el miedo o la desesperación. En cambio, enfoquémonos en profundizar nuestra relación con Jesús, estudiando la palabra y comprometiéndonos más fervientemente en la oración. Al hacerlo, nuestras vidas reflejarán la paz inquebrantable que proviene de conocer y caminar con nuestro Salvador. Para vivir de manera efectiva en estos tiempos, recuerda buscar sabiduría no del mundo, sino de la palabra de Dios. Mantente firme en la verdad de que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida que supera con creces los problemas momentáneos de este mundo. Viviendo de esta manera, no solo encontrarás paz personal, sino que también serás un vaso de paz y luz para otros. Deja que Jesús ordene tus pasos en estos últimos días. Abraza la paz que Él ofrece y camina con confianza en la seguridad de que Dios está en control, guiándonos hacia un reino eterno donde cada lágrima será secada y donde la paz reinará por siempre.